están aquí y también a los que nos ven por internet desde diferentes lugares. Y Dios me hablaba una palabra esta mañana temprano y creo que todos necesitamos escucharla y revivirla. Dios me decía en el Salmo 34, me decía varias cosas, pero he subrayado estos versículos. Quiero que los oigas con atención, quiero que los creas en lo más profundo de tu corazón, porque son vida, son verdad. Dice el versículo 4, busqué a Yahweh y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Dios nos libra de todos los temores. Dice el versículo 7, el ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y Dios los defiende. Fíjate que está cambiando el temor que podamos tener a X cosas o circunstancias o eventos o situaciones y dice, a cambio, ten temor de Dios. Y el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen. Y dice el versículo 9, temed a Yahweh, vosotros sus santos, porque nada, escucha, nada falta a los que le temen. Nada, absolutamente. Y esa es la promesa de nuestro Dios. ¿Y por qué creo que Dios me dio esta palabra, no solo a mí, sino que creo que Dios me la dio para compartirla con todos vosotros esta mañana? Porque estamos viendo cómo se levantan de nuevo los rumores del crecimiento de la pandemia y vienen otra vez las amenazas y vienen otra vez esos Goliaths que se levantan para intimidar nuestras vidas. Y detrás de esta pandemia hay un espíritu que se mueve, que es un espíritu jezabélico, es un espíritu que quiere intimidar nuestras vidas, quiere aplastarnos, quiere oprimirnos, quiere quitarnos la libertad. Independientemente de cualquier dato, independientemente de cualquier información, quiero y Dios quiere que creas lo que acabamos de leer en su palabra. Si tú le buscas a Él, Él te va a librar de todos tus temores. Si tú tienes temor de Dios, Él te va a defender. Amén. Créelo, créelo, porque ya os lo avisé hace meses, cuando parecía que toda esta pandemia se estaba terminando. Y os dije, y está grabado, que cuando empezáramos a tener un poquito de tranquilidad, vendrían otra vez a azuzar el fuego, a meter miedo y a querer intimidarnos para coartar la libertad y para poder manipularnos a todos. Y con esto no quiero decir que no haya una situación delicada o que no haya una situación complicada. La verdad que ni lo sé ni me importa, porque hoy en día yo veo la televisión y no sé a quién creer. Veo la televisión y dice un mensaje y dan unos datos. Y al día siguiente leo un periódico importante, no un periódico sensacionalista, y da la información al contrario. Por ejemplo, oigo en televisión que la mayoría de los que están ingresando en los hospitales son gente no vacunada. Y dices, bueno, vale. Pero al día siguiente, en el periódico, La Vanguardia para ser más exactos, un periódico serio, y leo el 65% de los ingresados en Cataluña en este momento son personas vacunadas con pauta completa. ¿A quién crees? ¿Te digo yo a quién crees? Al Señor. A Dios es a quien tienes que creer, porque el mundo te va a mentir. Y probablemente no sea verdad ni el de la tele ni el del periódico. Créele a Dios y serás prosperado. Créele a Dios y tus temores se van a ir. El temor de Yahweh, cuando está en lo más alto de tu vida, va a hacer que todos los demás temores desaparezcan. Amén. Bueno, pues estamos muy contentos. Esta semana hemos comenzado la Academia de Líderes. Para los que no saben, la Academia de Líderes es un curso que está en una plataforma online,
una cosa novedosa que hemos hecho en la CCI por primera vez. Y hemos grabado una serie de vídeos, los pastores de las diferentes iglesias. Cuando hablo de pastores, espero que entiendas pastores y pastoras. Que yo no soy de Podemos para decir pastores y pastoras. Y otros que van diciendo por ahí hijos, hijas e hijes. No, nosotros hablamos de, por cierto que ya ese artista ya se me cayó del pedestal, ¿eh? Yo lo tenía en buena estima, pero ya lo siento mucho, porque no lo ha hecho una vez, sino que además ha insistido en la misma idea, dando cabida a toda esa ideología de género. Nosotros, los pastores, hemos grabado una serie de vídeos donde estamos impulsando la visión de la iglesia, donde estamos impulsando los valores de la iglesia, donde estamos definiendo claramente cómo es la manera en que tenemos que servir en la iglesia, cómo tiene que ser nuestro liderazgo. Por eso, ese es un curso al que solo han tenido acceso en este momento los líderes actuales que hay en la iglesia, los líderes de célula, los líderes de ministerio, que llamamos responsables. Esos son los que han tenido acceso al curso. Quiero deciros a toda la iglesia que cuando termine ese curso, los líderes que hay en la iglesia van a estar mejor formados, mejor preparados, con ideas más claras, con una pasión avivada, porque eso es lo que estamos viendo que desde la clase número 1 ha sucedido. Ayer nos reunimos los pastores en una reunión online y comentamos cómo habían ido los diferentes grupos, porque además de ver los vídeos, luego hay una tutoría y la tutoría la hacemos también los pastores, y el común denominador era que la gente está ilusionada, que la gente está emocionada. Cuando digo la gente, son los líderes de la iglesia en todas las ciudades, están entusiasmados con la idea, tienen ganas de más. Fíjate una cosa, los líderes de la iglesia tienen que dar una célula durante la semana, tienen que recibir su célula durante la semana, tienen que servir en la iglesia. La mayoría, además de ser líderes de célula, están involucrados en los diferentes ministerios de la iglesia, y ahora además les hemos enchufado la academia de líderes. Están los líderes sudando, pero están sudando alegres, están sudando contentos. Entonces, quiero que lo sepáis, porque Natalia oraba ahora terminando este tiempo y daba gracias porque tenemos gente que sirve y líderes, y muchas veces no lo valoramos lo suficiente. Pero para que tú estés hoy aquí, alguien ha encendido la calefacción temprano para que el lugar estuviera caliente, alguien vino temprano para preparar café, sándwiches y comprar temprano la bollería, alguien está ahora perdiéndose la predicación y está cocinando los menús que tú vas a poder comer después. Quiero que sepas que todo eso es gente voluntaria y gente que quiere prepararse mejor, y por eso están haciendo la Academia de Líderes. Y sé, y me gustaría que así fuera, que algunos que no son líderes y que son servidores en algún ministerio o que son discípulos en una célula y dicen en su corazón: yo quiero hacer ese curso de líderes, y ese es un buen anhelo. Ese debería de ser el anhelo que esté en el corazón de cada servidor. Quiero crecer, quiero llegar a un liderazgo, quiero comprometerme, quiero ser una persona confiable, sólida, solvente, espiritual. Y la buena noticia es que el año que viene, como cada año, esa Academia de Líderes se va a repetir. Eso es como un curso escolar. ¿Quién hará el año que viene la Academia de Líderes? Pues bueno, los repetidores de este año, porque a lo mejor hay alguno que repite, porque se borra del curso por diferentes circunstancias a mitad del trayecto, y porque habrá nuevos líderes el año que viene. Y si hay nuevos líderes, pues van a tener que hacer ese curso y lo van a disfrutar, porque está riquísimo y sabrosísimo y es una bendición impresionante. Así es que vamos entonces con el tema de hoy, que se llama Jesús murió 2 veces. Eso es una herejía. No, no es una herejía. Te voy a demostrar que Jesús de Nazaret, Jesucristo el Hijo de Dios, murió 2 veces. Te recuerdo que estamos en una serie. Este es el segundo día de la serie Dios quiere que prosperes.
Y la semana pasada, cuando empezamos esta serie, estuvimos hablando del orgullo, porque el orgullo es el principal obstáculo que tenemos los hijos de Dios para poder prosperar en la vida. Y la prosperidad de Dios es el éxito. No hablamos en términos del mundo. Para el mundo, para la sociedad, el éxito es una cosa. Para nosotros el éxito es otra cosa. El éxito bíblico es cuando Dios te prospera, es cuando Dios te levanta. Pero vemos que el principal obstáculo para nosotros poder vivir esa prosperidad de Dios es el orgullo que hay en nuestro corazón. Y estuvimos hablando de que todos tenemos orgullo, ninguno se libra, ninguno de los que estamos en esta sala, ninguno de los que nos está viendo por internet, nadie se libra del orgullo. El orgullo fue, dijimos, el primer pecado en la historia de toda la creación. Y no se produjo en el huerto del Edén con Adán y Eva, se produjo en el cielo y fue Satanás el que pecó de orgullo. Y Satanás, que fue expulsado del cielo, vino a la tierra y sembró el orgullo en el corazón de las personas. De hecho, cuando Eva decide comer del fruto del árbol prohibido, lo hace por orgullo. Lo hace pensando que ella tiene más razón que las normas que Dios había puesto para el ser humano. Y vimos que el orgullo incita a toda clase de pecados, es como un combustible, como un acelerador, como cuando hay un fuego y los bomberos investigan y los peritos investigan y dice: este fuego ha sido intencionado porque hemos encontrado sustancias acelerantes para que el fuego se propagara rápido. Eso es el orgullo en nuestra vida. El orgullo es un acelerante. Es algo que cuando se concibe un pecado, el orgullo está ahí como ¡bum!, para lanzarlo y decir: vamos adelante con esto porque no es tan grave. Y vimos una serie de consideraciones del orgullo. Cuanto más orgullo tengo, menos próspero voy a ser. Cuanto más orgullo tengo, menos próspero voy a ser, porque voy a tener menos gracia de Dios, menos favor de Dios. Dios me va a estar resistiendo. Eso es lo que vimos la semana pasada, entre otras cosas. Entonces, si el orgullo es el principal problema, deberíamos entender que tenemos que deshacernos del orgullo. Si el orgullo es el principal problema, tenemos que deshacernos del orgullo. Es la barrera más grande que tenemos en nuestra relación con Dios, definitivamente. El orgullo es la barrera más grande que tenemos para acercarnos a Dios. No es la falta de tiempo, no es las muchas ocupaciones, no es el desánimo, no es el clima, no hay nada como el orgullo para estorbarnos en nuestra relación con Dios. Fíjate lo que te voy a decir, no es ninguna clase de pecado lo que te impide acercarte a Dios. Si tú no te acercas a Dios, no es por tu pecado de pornografía, no es por tu pecado de fornicación, no es por tu pecado de adulterio, no es por la idolatría, no es por el ocultismo que hayas practicado. Es el orgullo la barrera que se interpone entre tú y Dios. Y quiero que veamos una foto que hemos traído para que todos la veamos hoy aquí, para que tú entiendas que acercarse al trono de Dios, ¿me ponéis la foto, por favor? Producción. Acercarse al trono de Dios es... ¿Habéis visto esos bailes que empiezan a bailar y ponen una barra y se van agachando así cada vez más? Bueno, pues lo mismo, pero para adelante. Cuanto más cerca quieres estar del trono de Dios, cuanto más cerca, más agachado tienes que estar. No me han puesto la foto. A ver, Carlota, la foto. La foto, ahí está, vale. Cuanto más cerca quiero estar del trono de Dios, más me tengo que agachar. Hasta que llega un momento que lo que tengo que hacer es postrarme literalmente, inclinarme rostro a tierra totalmente. Si quiero estar, si no me importa mucho estar cerca de Dios, entonces yo voy a permanecer erguido, voy a permanecer de pie. Esto es como las fotos de los que defienden la evolución del hombre, desde el mono
al hombre al revés, ¿no? De agachado hasta que se va levantando. No, nosotros nos bajamos para estar delante de Dios. Y mira, hay personas que están espiritualmente secas, pero es el orgullo lo que les hace estar secos todavía, porque no lo han trabajado, porque no quieren trabajarlo. Y esta serie, te recuerdo que tiene el propósito de llevarnos a vivir la prosperidad de Dios. Por eso, tómate en serio lo que Dios dice en su palabra. Escuché una definición que me gustó mucho esta semana acerca de la fe. Y tenemos una buena definición en Hebreos de qué es la fe, y podemos definirla de muchas maneras. Es confiar en Dios, es vivir por lo que no vemos, sino por lo que creemos. Pero fe tiene una definición muy sencilla. Fe es tomarse en serio a Dios. Tomar en serio lo que Dios ha dicho. Tómate en serio lo que Dios dice. Eso es fe. Si tú le das valor a lo que Dios ha dicho, eso es fe. Pero si tú consideras que la palabra de Dios es como si hablara un payaso, como si hablara un charlatán, entonces no tienes fe. La buena noticia es que, a pesar de que el orgullo es un obstáculo enorme y principal para acercarnos a Dios, Dios siempre tiene una solución para resolver nuestros conflictos. Y la solución de Dios es efectivamente pedir perdón por nuestros pecados. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante en esta mañana. Quiero que abras tu Biblia en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo... 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Quiero que todos abramos nuestras Biblias, a pesar de que nos van a poner aquí el versículo. Si tienes tu Biblia a mano, por favor, subraya este versículo. Si tienes una Biblia en tu teléfono móvil, resáltalo con un color. Este es un versículo que puede ayudar a cambiar tu vida a partir de hoy. Y en este versículo nosotros encontramos 3 promesas de Dios. Está en la parte final del versículo. Dice, en la última parte del versículo, dice Dios: yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es prosperidad. Cuando Dios oye tus oraciones, cuando Dios no te inculpa de pecado. El salmista decía: bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa de pecado y sus transgresiones han sido perdonadas, y sanaré su tierra. La tierra va a producir. Eso es prosperidad. Eso es cuando Dios te bendice. Cuando estábamos en el tiempo de la adoración, yo le decía a Dios, digo: Señor, pero ¿tú qué viste en mí? ¿Qué has visto en mí para tener misericordia de mí? ¿Qué has visto, Señor? Si tú sabes lo que yo soy. Si tú sabes lo podrido que estaba, y aún todavía hoy descubro cosas podridas en mi corazón. ¿Qué has visto en mí, Señor? ¿Quién soy yo para que te acuerdes de mí? Y era el amor de Dios. Dios vio en mí precisamente la necesidad de ser amado, y Dios me amó. Esa fue la respuesta de Dios. ¿Qué promesas tenemos aquí tan impresionantes? Dice Dios: yo oiré desde los cielos, perdonaré tus pecados. Tú sabes que eso es un privilegio que solo Dios puede hacer, que solo Dios te puede conceder, y sanaré tu tierra, sanaré tu vida, sanaré tu familia, sanaré tu hogar, sanaré tu matrimonio, sanaré tus finanzas, sanaré tu mente, tus emociones. Pero el versículo comienza con 4 condiciones. Y quiero recordarte en esta mañana que hay muchas promesas de Dios. Muchas. Yo diría que prácticamente todas tienen condiciones. Ahora, y para entender esto tú has de saber, Jesús murió por los pecados de todos los hombres, pero no todos los hombres se salvan, ¿verdad? Porque hay una condición que tiene que cumplir el que quiere salvarse, que es arrepentirse y confesar que Jesús es el Señor. Él murió por todos, sí,
Pero eso solo se hace efectivo en aquellos que se arrepienten y le confiesan como Señor. Me encantó, ayer estaba viendo una pequeña noticia de la entrega de los premios Grammy latinos, y le dieron un premio a Juan Luis Guerra por una canción o por un álbum. No sé exactamente por qué le dieron el premio, pero me gustó el speech que hizo cuando recogió el premio. Y él dijo, pues le doy gracias a todo su equipo, empezó a nombrar gente, su productora, Dice, pero sobre todo le quiero dar gracias a Jesús, porque es mi Señor y Salvador y su amor dura para siempre. O sea, él puso a Jesús en el lugar más alto, ¿no? Y eso es una honra que Dios la recibe. Eso es una honra que Dios la va a recompensar. Ahora, aquí dice que hay 4 condiciones para poder nosotros experimentar la prosperidad de Dios, el éxito de Dios. Y esas 4 condiciones están en el comienzo del versículo 14. Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo. ¿Y quién se tiene que humillar? Y esta es una pregunta trampa. No dice, si mi pueblo deja que yo lo humille. Dice, si mi pueblo se humillare. Eres tú quien se tiene que humillar. A ti mismo. No es Dios el que te va a humillar. Eres tú el que se tiene que humillar. Si mi pueblo, y quiero que ahí pongas tu nombre. Si Carlos se humillare. Y pon tu nombre allí y repítelo, dítelo a ti, a tu mente, a tu alma. Si Carlos se humillare. Segunda condición, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Y oraren. Hay que orar. Orar es buscar el rostro de Dios. Orar es venir delante de Dios a clamar y a pedirle ayuda, no a quejarse. Orar es reconocer que Dios es tu recurso, que Dios es tu fuente, que Dios es tu necesidad, que Dios es tu salvación. Orar es eso, hablar con Dios, pero no cualquier cosa. Orar es reconocer que Dios te puede librar, que Dios te puede sanar, que Dios te puede defender, que Dios te va a oír y sobrenaturalmente va a hacer algo que tú no puedes hacer y el mundo no puede hacer. Si se humillaren, si oraren, dice, y buscaren mi rostro. Ahora, ¿quién puede estar en la presencia del Señor? ¿Quién puede buscar el rostro de Dios? No lo puede hacer cualquiera. Uno, para estar en la presencia de Dios, tiene que estar limpio. Hoy hemos cantado, Señor, purifícame y lávame. Y hemos cantado eso. Y la razón por la que le pedimos a Dios, purifícame y lávame, es para que su Espíritu Santo nos pueda llenar. No es porque queremos oler a jabón y a colonia. Es para que su Espíritu pueda habitar en mí, porque su Espíritu no puede habitar en mí si yo no estoy limpio, si yo no estoy puro. El Espíritu Santo solo puede habitar en alguien santo. Y dicen, y se convirtieren. Ahora, de esas 4 condiciones, si nosotros no cumplimos la primera, es imposible que podamos recibir las 3 promesas del final. Si no nos humillamos a nosotros mismos, es imposible que seamos prosperados por Dios. Es la primera condición. Y si está la primera es porque después de ella vendrán las otras. Pero de nada sirve que yo ore, que yo intente buscar el rostro de Dios, que yo trate de convertirme, si primero no me he humillado. Por lo tanto, humillarse es el gran secreto. Humillarse a sí mismo es el gran secreto. Humillarme no es algo que Dios va a hacer por mí. Humillarme no es algo que yo le puedo pedir a Dios. No sirve de nada que tú le digas, Señor, humíllame. Dios te va a decir, no, yo ya te he dicho que eres tú el que se tiene que humillar. Dios no te va a humillar. Eres tú el que se tiene que humillar. No es algo que Dios vaya a hacer por ti.
Yo tengo que tomar la iniciativa. Yo tengo que dar el paso de humillarme. Y si no sabes cómo hacerlo, y muchas veces he oído y he estado hablando con gente que me dice, pero Carlos, ¿cómo me humillo? ¿Qué hay que hacer para humillarse? Vamos a ver algunas maneras muy prácticas de poder humillarnos a nosotros mismos. Te vas a sorprender de lo fácil que es, el enunciado. Hacerlo cuesta mucho. Hacerlo cuesta mucho. Humillarse no es una emoción. Humillarse es una decisión de tu voluntad. Y se va a expresar en tus acciones, en tu desenvolvimiento en la vida, en lo que haces, en todo lo que haces se va a notar si tú estás humillado o no. Antes de entrar entonces en las maneras en que yo puedo lograr humillarme a mí mismo, vamos a leer algunos versículos para entender un poquito mejor qué significa humillarse. Y quiero que vayamos a Lucas 14, versículo 7 al 11. Dice que estaba Jesús observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa. Y entonces refirió a los discípulos una parábola diciéndoles, versículo 8, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da este lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a irte al asiento que está más lejos en la mesa. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar. Te humillas y te pones como el último, como el menos importante de todos los invitados, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de todos los que se sientan contigo a la mesa. Porque, versículo 11, y este es el que tienes que subrayar, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, fíjate, y aquí hay algo que necesitas entender. Cualquiera que se enaltece será humillado. Va a pasar vergüenza, pero no significa que él mismo se va a humillar. Hay gente que cuando le va mal, cuando Dios le resiste, cuando todos se dan cuenta que ha fracasado porque Dios le está resistiendo, hay gente que ni aun así humilla su corazón, ni aun así se humilla. ¿No has visto esos vídeos donde uno, qué sé yo, entra y se tropieza pero hace como si nada y sigue andando, ¿no? Como si no se hubiera tropezado y trata de arreglar la situación? Pues, así les pasa a algunos. Caen, pero tratan de levantarse como si nada hubiera pasado y siguen como, no, aquí no ha pasado nada, yo no me he caído. Y todo el mundo lo ha visto. ¿Eso por qué es? Porque una circunstancia los ha humillado, pero ellos no se han humillado. Sin embargo, dice, el que se humilla, el que toma la iniciativa y el que a sí mismo se humilla, ese será enaltecido. Ese será favorecido por Dios y respaldado por Dios. De manera que aquí aprendemos varias cosas. Qué sencilla es esta parábola, ¿verdad? Si tú te colocas en el lugar más bajo, ya no puedes caer más abajo. Pero si tú te colocas arriba, será más fuerte tu caída. Y cuanto más arriba te coloques, más vergüenza vas a pasar cuando te humillen. Filipenses 2, del 5 al 8, nos da otra perspectiva de qué significa humillarse. Y en esta ocasión lo vemos en la persona de nuestro Señor Jesús. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2, capítulo 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira, yo soy de los convencidos de que no podemos entender toda la profundidad de lo que dice la palabra de Dios. Y solamente cuando el Espíritu Santo nos alumbra, nos ayuda, podemos llegar a un conocimiento transformador en nuestras vidas. Este es uno de esos pasajes que tú quizá lo puedes leer, memorizar, pero lo que dice aquí es de tal magnitud que difícilmente nosotros podemos llegar a entender la fuerza y la profundidad de lo que dice esta verdad. Mira, Lucifer estaba en el lugar, estaba Dios, y después de Dios estaba Lucifer en el segundo lugar más alto de toda la creación. Lo leímos la semana pasada y lo estudiamos un poco. Lucifer era el ser más perfecto, el ser con más luz. Después de Dios no había nadie más sublime que él. Pero estando tan cerca de Dios, Lucifer, que fue un ser creado al que se le dio vida, cuando él se enorgulleció y fue destituido de la gloria de Dios, y sabes que la sentencia para Satanás es que él va a perecer, él va finalmente a ser echado al lago de fuego y azufre junto con la muerte, él va a morir. No es la palabra morir, porque en ese momento ya no aplicará ni siquiera la palabra morir, va a ser extinguido. Habiendo estado en lo más alto, va a ser extinguido. Habiendo sido creado y dándosele vida, él decidió subirse más y esa fue su caída. Sin embargo, Jesús, que no fue creado porque Jesús es Dios, el Hijo, Jesús decidió humillarse muriendo 2 veces. Y de ahí el título de esta predicación, por lo que nos dice aquí el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses. Jesús murió primero humillándose a sí mismo, despojándose. La humillación de Jesús tuvo 2 caídas, tuvo 2 idas hacia abajo. La primera es cuando él dice que vino del cielo a la tierra. Eso es una humillación que nosotros no podemos entender. ¿Sabes por qué no la podemos entender? Porque no hemos estado en el cielo todavía. Si hubiéramos estado en el cielo, si hubiéramos podido participar un poco de la gloria que hay de Dios en el cielo, de lo que ven los ángeles, de lo que Pablo dice que no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero estuvo allí y que vio cosas que son inefables, que no puede ni siquiera expresar. De lo que vio Juan cuando dice también que fue transportado y vio toda esa adoración celestial, y apenas nos da unas descripciones que tampoco las entendemos del todo. Si nosotros hubiéramos estado en el cielo, podríamos entender lo que significa que Jesús viniera del cielo a la tierra, a pasar frío, a pasar hambre, a tener necesidades, a tener que ir al baño cada día, a tener sudor, a simplemente experimentar tentaciones. Eso fue una humillación que no podemos llegar a entender. Pero créeme, es la humillación más grande que tuvo que experimentar Jesús. Dejar la gloria del cielo, el trono de Dios, y convertirse o transformarse o tomar la forma, como nos dice aquí, de siervo, de hombre. Simplemente eso es la humillación más grande que tuvo que sufrir. Ahora, cuando ya era hombre, tuvo que morir otra vez. La primera muerte fue la que te acabo de describir, dejar el cielo para venir a la tierra. Él murió a su gloria, él murió a sus privilegios, él murió a que lo adoraran en el cielo, él murió a estar en la presencia con el Padre. Y eso es una muerte, y es una muerte
más difícil de soportar que la segunda muerte que tuvo, que fue la muerte de la cruz. Estando en esa forma de siervo, él dice que llegó a morir. Y quiero que entiendas que él buscó el lugar más bajo. El más bajo era hacerse hombre. Y una vez hecho hombre, volvió a buscar el lugar más bajo. Morir por todos. Hacerse siervo de todos. Y es impresionante porque si analizamos o desgranamos un poquito este versículo, vemos que Jesús dio 8 pasos hacia abajo. Y son los siguientes. Primero, no estimó el ser igual a Dios. O sea, él tuvo que renunciar a ser Dios. Él era Dios, pero renunció a ser Dios durante 33 años. Se despojó, tomó la forma de siervo, descendió al nivel del ser humano. Ya van 4 pasos. Se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Se hizo obediente y murió. Y tuvo muerte de cruz. Él no murió de otra manera. Murió de la forma más despreciable que en ese momento podía morir un hombre, que era crucificado como un ladrón. ¿Tú te imaginas cuando Jesús estaba delante de Poncio Pilatos y la gente empezó, y Pilatos dijo: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Te acuerdas? Y la gente empezó a gritar: ¡a Barrabás! ¡A Barrabás! ¡Suéltanos a Barrabás! Pero Jesús estaba ahí. ¿Qué dolor tan grande para Jesús? Oír que la gente prefería que soltaran a un tipo que seguramente era un tipo atroz, un delincuente repetidor, con antecedentes, y la gente: suéltanos a Barrabás. Qué rechazo tan grande, qué humillación tan grande. Es que no llegamos a entenderlo. No llegamos a entenderlo. No podemos entenderlo. Y más cuando sabemos que Él era Dios, pero se despojó de todo eso para mostrar solamente la faceta de ser humano, de una persona como tú y como yo. Y lo que nos dice en Filipenses, la primera palabra de Filipenses capítulo 2, versículo 5 es: haya pues en vosotros, es decir, en nosotros, este mismo sentir. Estos 8 pasos que Jesús dio hacia abajo, para los que toman notas, un buen ejercicio sería poner al lado de cada paso: ¿qué tengo que hacer yo? Si Jesús no estimó ser igual a Dios, ¿qué es lo que tú tienes que dejar de estimar tanto para poder llegar al punto más bajo? ¿Qué tienes que estimar? ¿De qué te tienes que despojar? Y en cada uno de esos pasos que hemos citado ahí, ¿cómo puedes tú tomar la forma de siervo? Y vas a escribir ahí: bueno, yo tengo que hacer esto. Jesús se despojó de su gloria, se despojó de ser igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios. Él vino y se hizo hombre. ¿Qué tengo que hacer yo? A lo mejor tienes que comenzar a servir en la iglesia. Y esa puede ser una forma de hacerte siervo. En cualquier caso, que cada uno, si quiere dar esos 8 pasos hacia abajo, pues cada uno tiene que poner cómo se cumplen esos 8 pasos en su vida. ¿Qué tengo yo que hacer? Ahora, Filipenses 2, versículo 9, sigue diciendo, y aquí viene el resultado de lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando hemos leído Lucas 14, que cualquiera que se humilla, ¿qué va a pasar? Dios lo va a enaltecer. Bueno, pues, ¿de qué manera crees que Dios el Padre enalteció a Jesucristo? Pues mira,
Es interesante porque de la misma manera que Jesús bajó 8 pasos cada vez representando una humillación, una bajeza mayor, de la misma manera el Padre le levantó en 7 niveles, cada uno mayor. Dice el versículo 9 en adelante, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo. Como Jesús se bajó hasta el extremo, Dios le levantó hasta lo más alto que se podía levantar, y por eso Él ahora está sentado a la diestra del Padre. Ahora, quiero que tú entiendas que en la medida en que tú te bajas, Dios te va a levantar. Cuanto más te bajas, más alto Dios te va a llevar. Pero el camino es hacia abajo, no es hacia arriba. La humillación es siempre hacia abajo. La prosperidad, el éxito en la vida es siempre hacia abajo. Para que entonces Dios, y solamente Dios, no uno mismo, lo levante. Con la misma vara con la que tú te has humillado y te has tomado tú la medida de tu humillación, con esa misma vara Dios te va a volver a levantar en la misma medida. Entonces dice, primero que Dios lo exaltó, y fue Dios, no fue Él mismo, no fue Jesús quien se exaltó a sí mismo, no fue que Dios, y mira, empieza diciendo por lo cual, o sea, Dios no exaltó a Jesús porque Jesús era su unigénito, su hijo favorito y lo tenía que exaltar. No exaltó el Padre a Jesús porque Jesús fue un buen hombre. No exaltó a Jesús porque nunca pecó. No exaltó a Jesús por cualquier otra razón. Le exaltó, y lo entendemos porque dice por lo cual. ¿Por qué le exaltó? ¿Qué significa por lo cual? Porque Él se humilló. La razón de que el Padre exaltara a Jesús es porque Jesús se había humillado a sí mismo, bajándose y bajándose y bajándose. No hay otra razón. La palabra de Dios es muy clara y no nos dice que haya otra razón para que Dios lo levantara tan alto y le diera una gloria como hoy tiene Jesús. No hay otra razón. La razón por la cual viene la exaltación es porque antes ha habido una humillación, que uno mismo se ha humillado. Dice, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Primer nivel, un nombre. Pero cuando Dios te da un nombre, quiero que sepas que los nombres representan autoridad, representan destino, representan propósito. Los nombres en la Biblia no se ponen de cualquier manera. Y tú ves que cuando nacía un hijo, los padres ponían un nombre porque querían algo con ese hijo y querían ver un plan divino cumpliéndose en la vida de ese hijo o de esa hija. Dios le da un nombre. ¿Qué nombre creéis que le dio el Padre a Jesús? Eso lo dejo para vuestra meditación. Pero bien puede haber sido Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios le da un nombre y dice, y le da un nombre sobre todo nombre. No es un nombre solamente, es un nombre que está, no hay otro nombre. Nombre también implica jerarquía, implica autoridad. No hay nadie más alto que Jesús. El Padre le dio un nombre y es un nombre que es sobre todo nombre. No hay nadie en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra que tenga un nombre más alto, de más jerarquía, de más rango que el nombre de Jesús. Dice el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Cuando la gente se dobla, quiere decir que Jesús está más alto todavía. Decía el salmista, aún me haré más vil. ¿Qué significa eso? Aún me bajaré más. Porque cuanto más bajo estoy yo, más alto voy a ver a Jesús. Y eso es lo que está diciendo aquí, se doblará toda rodilla. Que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra.
tenemos tres niveles. Toda rodilla se doblará en los cielos, ángeles, en la tierra, los hombres, y debajo de la tierra, hasta en el infierno, dirán: aquel es el Hijo de Dios, aquel es el más alto. Pero ya no les servirá de nada. Simplemente, fíjate que esa es otra de las cosas que nosotros no podemos llegar a entender. La gente cree que el infierno es un lugar donde van a estar latigando a la gente y torturándoles, metiéndoles puntitas debajo de las uñas y cosas así. No llegamos a entender que el mayor sufrimiento para los que están en el infierno es saber que podían haber estado en la presencia de Dios, pero jamás van a estar. Ese es el mayor sufrimiento para ellos. Y no lo podemos entender. No podemos entender la magnitud de lo que eso significa. Mira, si pasara un hombre hoy por la calle regalando billetes de lotería y te dice: mira, este es para el sorteo de la Navidad. Por cierto, la Navidad, que ya muchos se empiezan a emocionar con la Navidad. Y la Navidad no es más que un espíritu de depresión para mucha gente, un espíritu de humanismo para mucha gente, y un espíritu y un engaño que nos quiere difuminar y borrar los tiempos de Dios. Pero no voy a predicar de eso hoy. En cualquier caso, viene un hombre y va regalando billetes de lotería con diferentes numeraciones y te ofrece uno y tú le dices: no, yo no necesito la lotería, yo no juego, o lo que sea, no creo en la suerte, bueno, lo que sea, y tú rechazas el billete, pero te fijas en el número, 84.523, serie no sé qué, y el día de la lotería, ¡pum!, cae ese premio, y nadie tiene ese billete, y tú dices: yo lo podía haber conseguido y no lo cogí. Bueno, eso sería para ganar quizá 100 millones de euros o muchísimo dinero, y tú te lamentarías seguro y te darías. Pero eso es así de pequeñito comparado con lo que van a experimentar los que estén en el infierno, sabiendo que podían haber estado en el cielo. Para que me entiendas, un poquito al menos, los que estén en el infierno van a tener un sufrimiento eterno de vivir constantemente con la angustia de saber que nunca van a estar en la presencia de Dios, pero ellos van a saber lo que significa estar en la presencia de Dios y el tesoro que se han perdido. Y sigue diciendo el versículo 11: y toda lengua confiese. Toda lengua va a alabar, toda lengua va a confesar al Señor Jesús. ¿Qué gloria tan grande va a recibir el Señor Jesús? Va a ser algo indescriptible. En la misma medida que Él se bajó, Dios lo subió. 8 pasos se bajó Él, 8 pasos lo sube Dios. Hasta lo más bajo, ya no había un lugar más bajo para Jesús. Jesús no podía hacer algo más estando en la tierra para humillarse más. No podía. Él se hizo pecador, siendo sin mancha, siendo sin pecado. Él asumió tus pecados. Quiero que hagas un ejercicio, por favor, y que el Espíritu Santo te ayude a entender esto. Cada vez que tú has pecado, cada vez que tú has mentido, robado, adulterado, mirado pornografía, cada vez que has tenido envidia, cada vez que has ofendido, insultado, cada vez que has hecho algo pecaminoso, Jesús al morir en la cruz estaba diciendo: yo soy el culpable y tú quedas libre. ¿Puedes siquiera entender un poquito de lo que significa eso? Un poquito. ¿Te puedes tomar en serio a Dios a partir de hoy? Y no jugar más con la palabra de Dios, no jugar a ser cristiano. La medida en que tú te bajes va a ser la medida en que Dios te exalte. Y por eso hay gente en la iglesia que tú la ves prosperar más. Y prosperar más, vuelvo a repetirte, no es a la manera de la sociedad,
es a la manera de Dios. Es gente que tiene paz, es gente que tiene un hogar de paz. Quizá no tiene todos los lujos, esa es la prosperidad del mundo. Esa es la prosperidad que incluso se predica en algunas iglesias que se tiene que producir en nosotros. Nosotros no predicamos eso. Sí creemos que a los hijos de Dios les va a ir bien, pero les va a ir bien a la manera de Dios. No para que el vecino me diga, uy, qué cochazo tienes, yo quiero ser cristiano. No. Es para que el vecino vea que tú tienes gozo en medio de una crisis, que tú no le tienes miedo al coronavirus, que no le tienes miedo a la muerte, que no estás en guerra con tu cónyuge y que pueda anhelar. Es que yo he oído a tantos que todavía no se han acercado a Dios, pero ven a un cristiano verdadero y le dicen, yo quiero lo que tú tienes. No sé qué es, pero yo quiero lo que tú tienes. Y no están hablando de su reloj, ni de su iPhone, ni de sus zapatos de Gucci. Están hablando de algo que no saben qué es. Es la paz de Dios, es la bendición de Dios, es el fruto de Dios en sus vidas, es el respaldo de Dios en lo que hacen. Y dicen, yo quiero eso. Los hijos de Dios que se humillan poco, prosperan poco. Los hijos de Dios que se humillan y se mantienen humillándose, esos prosperan más. Ahora sí, entonces vamos a entrar con maneras, y no he terminado de estudiar todo este tema y sé que nos va a llevar unas cuantas semanas, porque hay muchas maneras de humillarnos a nosotros mismos. Quiero recordarte que el que se tiene que humillar eres tú mismo. Si tú no te humillas, sino que tú te enalteces en orgullo, Dios te va a humillar, pero Dios te va a humillar públicamente, de manera que esa humillación puede servir para que tú mismo te humilles o puede que no. Al final, lo que Dios va a buscar o lo que Dios va a considerar es si tú te has humillado a ti mismo. Y espero que a estas alturas, deseando ser prosperado por Dios, tengas también anhelo de poder humillarte, de querer humillarte. Humillarte a ti mismo es morir a ti mismo. Humillarte a ti mismo es, como hemos visto en Jesús, esos 8 pasos. Y te dejo como ejercicio para que lo hagas en casa. ¿Cómo aplicas tú eso a tu vida? ¿De qué manera? ¿De qué te tienes que despojar? ¿Qué es lo que no tienes que estimar tanto? Aplícalo, piensa, ponte allí. No dejes que esta predicación sea una hora aquí de prestar un poquito de atención o medio atención y ya. No, llévatela a casa. Vívela, practícala, piénsala, medítala, digiérela. Hazle una digestión lenta a esta palabra y te va a resultar entonces en bendición. La primera manera, y no sé si nos va a dar tiempo a ver más en el día de hoy, la primera manera que yo tengo para humillarme a mí mismo, y de esa manera voy a deshacerme del orgullo, y de esa manera entonces voy a ser prosperado por Dios, es confesar los pecados. Qué fácil, ¿verdad? Ay, yo pensé que Carlos me iba a dar un secreto aquí que yo nunca había oído. Te voy a decir una cosa, pocas veces, muy pocas veces tú vas a oír algo desde aquí que no hayas oído ya. Otra cosa es que te lo tomes en serio y que sea como si fuera la primera vez que lo has oído. Esta confesión de pecados tiene 2 vertientes. La primera vertiente la encontramos en Primera de Juan 1:9 y es lo que llamaríamos la confesión vertical de mis pecados. A lo mejor eso sí te parece nuevo, pero no es nuevo, simplemente es una etiqueta que le he puesto allí. Pero confesar, la confesión vertical de mis pecados es confesar mis pecados a Dios. Y alguno dirá, eso ya lo hago yo.
Pues te voy a demostrar que seguramente no lo estás haciendo. Primera de Juan 1:9. Si confesamos, y quiero parar ahí, porque la palabra confesar allí significa declarar. Es declararlo audiblemente, no en la mente. Tengo que pronunciar mi confesión. Y lo tengo que hacer abierta y honestamente. Si confesamos, si declaramos nuestros pecados, no hay ninguna duda. Y como está, claro, él está dirigiendo una carta a una iglesia, a un grupo de creyentes, pero imagínate que eres tú solo el que está leyendo esa carta del apóstol y tú lees: sí confieso mis pecados. No los pecados de mi esposa, no los pecados de mis hijos, no los pecados de mi jefe, no los pecados de mi suegra, no los pecados de nadie más. Si confieso mis pecados. Y cuando dice mis pecados es todos mis pecados, no solo una parte. Dice que Dios es fiel y justo. Quiere decir que Él es fiel, Él va a cumplir lo que ha prometido. Y quiere decir que es justo, es que es el único que puede perdonar tus pecados. Porque Él es justo. Cuando tú vas a un juicio y hay un juez que tú sabes que es corrupto, pues quizá tienes que acatar la sentencia, pero tú sabes que ese sistema está podrido. Qué vergüenza que un hombre injusto esté condenando a otro, ¿verdad? Tú quieres ser juzgado por alguien íntegro, tú quieres ser juzgado por alguien recto completamente, por alguien intachable, por alguien equitativo, absolutamente. Y el único que cumple todas estas características totalmente es Dios. Por eso Él puede perdonar tus pecados, porque Él es justo. Y dice Él que es fiel y justo para perdonar, remitir, es decir, ya no se te cuenta como pecado, se borra de tu historial. Piensa en esto, por favor, es que hay tantas cosas de la palabra de Dios que nos cuesta entender el valor que tienen. Es que Dios nunca, si tú confiesas tu pecado, Dios nunca te va a mirar como si ese pecado hubiera estado un día en tu vida. ¿Lo entiendes? Cada vez que Dios te mire, es como si nunca hubieras pecado en eso. Ahora, quiero que pienses cómo somos las personas. Cuando tú sabes que alguien ha hecho algo malo, y tú sabes su pecado, y quizá esa persona se ha arrepentido y ha pedido perdón públicamente y todo lo que tú quieras, pero en el fondo de nuestro corazón ya le ponemos una etiqueta. Este es el adúltero, el borracho, el mentiroso, el estafador, el envidioso, el chismoso. Y fácilmente en nuestro interior ya lo ponemos a la lista negra. Dios no es así. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para borrarnos de la lista negra, para quitarnos, y su enojo ya no está en contra de nosotros, y su ira ya no está en contra de nosotros, y estamos reconciliados con Él, y tenemos paz para con Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, es decir, hacer limpio, purificar nuestras vidas como si nunca hubiera habido ahí nada, de toda maldad. Es que nadie va a saber. Y para Dios, desde luego, no habrá como que, es que tú en el pasado hiciste esto. No. Por eso los pecados solo hay que confesarlos una vez. Hay cristianos que confiesan sus pecados todos los días, el mismo pecado, pero no porque haya vuelto a pecar, sino porque hoy no vaya a ser que Dios se haya olvidado que yo ya le pedí perdón, no vaya a ser que hoy me mire mal porque, claro, como yo robé,
como yo fui un adúltero y a ver si Dios hoy me recibe. No, ya fue eso, ya se limpió. Un pecado solo se confiesa una vez. Y Dios ya lo perdona, lo remite, lo limpia, lo quita, como si nunca hubiera existido. La escena del crimen se limpió. Ese es nuestro Dios. Ahora, entonces, la confesión, hemos dicho que es pedir perdón audiblemente. Pero no solamente tengo que pedir perdón por los pecados, que los tengo que nombrar, y esto es algo muy práctico que tú puedes hacer y te va a ayudar a humillarte. Cuando tú le pidas perdón a Dios, en tus oraciones privadas, no le digas a Dios, Señor, perdóname por lo malo que he hecho. Eso es humillarse medio escalón nada más, ni siquiera un escalón. No, Señor, perdóname porque insulté a mi jefe. Señor, perdóname porque le robé al frutero del barrio esas 3 mandarinas. Esto nos da risa porque el pecado es incómodo, pero te va a ayudar a humillarte. Pide perdón audiblemente por las cosas concretas que has hecho, por las cosas concretas que le has hecho a personas concretas. Señor, perdóname porque he tenido envidia al ver el coche de mi amigo. Señor, porque he chismoseado con fulano sobre mengano. Y cuando tú estés hablando esas cosas delante de Dios, tú vas a decir, tanto mal hice y tanto mal Dios me va a perdonar. Pero hazlo de esa manera. No le pidas a Dios perdón por las cosas malas. Eso lo piden de esa manera los que no quieren arrepentirse, los que no quieren reconocer las cosas malas. Pero además, vas a pedirle perdón a Dios por lo que tú eres. Es decir, y aquí podría haber un conflicto teológico, ¿no? Si somos pecadores o somos santos que pecan, y yo creo que somos santos que pecan, pero mira, vamos a pintarlo de esta manera. Si tú has robado, tú le vas a decir a Dios, Señor, perdóname porque robé esto a esta persona. Por supuesto, si has robado se lo tienes que devolver, ¿vale? Eso es tema de otro día, pero lo tienes que devolver. Y luego le vas a decir a Dios, Dios, yo no quiero ser un ladrón, porque el que roba, ¿qué es? Un ladrón, ¿verdad? Los que van a evangelizar esto se lo saben de memoria. Entonces, el que roba, Señor, yo no quiero ser un ladrón, yo no quiero convertirme en un ladrón. Si tú has adulterado, tú le vas a pedir perdón a Dios y le vas a decir, Señor, perdóname porque fui infiel a mi esposa o a mi esposo y rompí el pacto matrimonial. Y Señor, yo no quiero convertirme en un adúltero, no quiero ser un adúltero. Y confesar audiblemente de esa manera tus pecados va a ayudar a que tú te estés humillando genuinamente, humillándote a ti mismo. Cada pecado que tú no confieses a Dios, aparte de impedir humillarte, va a ser una carga que se va a estar añadiendo a tu vida. Y por eso hay gente en la vida cristiana y en la iglesia que un buen día desaparecen de la iglesia. Y uno dice, oye, ¿y fulano y fulanita? No sé, ya no viene a la iglesia. ¿Y por qué no? Esta es la razón. Gente que dejó acumular cosas. Y entonces la mochila se le hizo tan pesada, la carga en sus hombros se fue incrementando a tal punto que dijeron, la vida cristiana no me funciona. Yo no sirvo para esto. A mí Dios no me oye. Cuando lo que tenían que haber hecho era humillarse a sí mismos delante de Dios. Señor, he pecado. Señor, he hablado mal de otros. Señor, no quiero convertirme en un chismoso. No quiero convertirme en un Judas. No quiero ser un Caín lleno de envidia.
A mí me gusta cuando veo esos personajes de la Biblia que están ahí y Dios ha permitido que estén ahí y que sepamos lo que hicieron. Cuando vemos que Judas traicionó al Señor Jesús, que Absalón se rebeló contra su padre, el rey David, cuando vemos todos esos casos, a Coré, que se rebeló, y cuando vemos todas esas vidas terribles, o una Jezabel, o una Acab que no vivió el diseño de Dios, cuando vemos todos esos casos, yo a veces le digo a Dios, Dios, yo no quiero ser una Acab, yo no quiero ser una persona jezabélica, yo no quiero ser un Judas, yo no quiero ser un Caín que está lleno de envidia hacia otro, y quizá no voy a levantar un cuchillo contra esa persona, pero en mi corazón ya lo he matado. Yo no quiero ser un Caín. Y al poner esos nombres hacia mí, yo digo, no quiero eso, Señor. Se me hace mucho más real la maldad que hay en mi vida, y eso me ayuda a humillarme. Ahora, yo creo que hay una confesión más difícil que la confesión a Dios. Si tú crees que Dios es bueno, es bondadoso, es misericordioso, es comprensivo, es paciente, es perdonador, y tú dices, bueno, ¿qué problema hay en que yo reconozca mi pecado delante de Dios? Pues si sé que Dios me va a perdonar, pues lo voy a hacer, y lo voy a hacer libremente, y voy a ir con todo, y me voy a desnudar mi corazón en su presencia, y sé que Dios lo va a limpiar. Genial. Pero hay una confesión más difícil, porque la persona a la que le tenemos que pedir perdón no es Dios, y es la confesión a nuestro cónyuge, a nuestro hijo, a nuestro padre, a nuestro líder, a nuestro discípulo. Es la confesión a nuestro prójimo, es en definitiva la confesión horizontal. La confesión vertical, yo digo que es la más fácil. Yo digo que es la más fácil. Uno sabe que es amado por Dios, uno sabe que Dios nunca lo va a desechar. Entonces, Señor, ¿qué problema hay en que yo me humille delante de ti? ¿Qué problema hay en que yo reconozca si he tenido pensamientos de envidia, si he hablado mal, si robé, si mentí, si miré a una mujer? ¿Qué problema hay? Si Dios no se va a asustar, si Dios no se va a espantar. Pero qué difícil es la confesión horizontal. Cuando yo tengo que pedir perdón, por ejemplo, en el seno de la familia, en el seno del matrimonio. Qué difícil es eso. Porque sabemos que el otro no es Dios. Sabemos que el otro no es tan paciente como Dios, no es tan comprensivo como Dios, no es tan misericordioso como Dios. Sabemos que el otro también ha pecado como nosotros, pero nos vemos en una situación donde le estamos pidiendo perdón a otro pecador. Eso es difícil. Para mí es la más difícil. Es la manera más difícil de humillarse, pero creo que nos lleva a un nivel más bajo en nuestra humillación. Pedir perdón a los que están a nuestro lado. Colosenses 3, 21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Y sabes la manera en que nosotros más exasperamos a nuestros hijos? Cuando tratamos mal a nuestro cónyuge. Esa es una manera terrible de llevarlos al desaliento, a la confusión, a querer alejarse de Dios. Y sin embargo, el tratarnos bien es lo que más les va a acercar a Dios y lo que más les va a alentar. Pero cuando un esposo y una esposa no solo se tratan mal, sino que no son capaces de pedirse perdón, eso es la destrucción segura del hogar. Un padre y una madre, un matrimonio, están delante de sus hijos. Y quizá tú, como padre, tratas bien a tus hijos. Y tú, como madre, tratas bien a tus hijos. Pero tus hijos ven que tratas mal a tu cónyuge. Te van a odiar. Les vas a confundir. Les estás dando mensajes contradictorios. Si tú tratas mal, varón que estás aquí, que yo personalmente creo que los hombres tenemos más
tenemos más que aplicar de esta verdad, ¿sí? Los hombres generalmente tratamos peor a las mujeres de lo que ellas nos tratan a nosotros. Y si un hombre trata mal a su esposa, aunque luego trate bien a sus hijos, los hijos van a decir, está tratando mal a mi mamá. Le está gritando, la está insultando, la está despreciando, no la cuida, no la trata como a vaso más frágil. ¿Qué crees tú que va a pensar ese hijo de su papá? ¿Crees que lo va a seguir teniendo como un héroe? Un día ese hijo se va a rebelar. Un día ese hijo se lo va a echar en cara. Entonces, el problema aquí no es que un matrimonio discuta o no discuta. Todos los matrimonios discutimos, todos. Más alto voltaje, menos voltaje, pero discutimos todos. Y seguramente varias veces al día. Y los hay más peleones y más peleonas que otros, también eso es verdad. El problema es que no nos pedimos perdón. Y como no nos pedimos perdón, carga que se acumula, confusión que genero a mis hijos, hogar que se empieza a deteriorar, como los huesos con osteoporosis, eso se empieza a debilitar y un día, cuando menos te lo esperas, eso se cae por completo. Entonces, piensa, varones casados que estáis aquí, a ver, levantar la mano, por favor, valientes, bien alto, a ver, vale. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste perdón a tu esposa? Alguno dice ahora, antes en el autobús. Puede ser, gloria a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, lo siento, me equivoqué, no presté atención a tus palabras, me olvidé del recado que me dijiste que hiciera? Te ofendí, te hablé más alto de lo que debería, te engañé, te mentí. ¿Cuándo fue la última vez que le has pedido perdón a tu esposa? Claro, pedir perdón a Dios es fácil, ¿verdad? Comparado con eso, es fácil, ¿verdad? Cuando uno le pide perdón a Dios, uno sabe que Dios no le va a decir cosas como, es que yo te lo dije. Dios nunca va a decir eso. En casa muchas veces pasa así. Sí, tú me pides perdón, pero ya lo has hecho 3 veces esta semana. Pues hasta 70 veces 7 pediré perdón. Las veces que haga falta y las veces que haga falta perdonaré. Y qué difícil es, ¿verdad? Ahora nos da la risa floja, pero qué difícil es. Qué difícil es pedir perdón a nuestro cónyuge. Qué difícil es pedir perdón a los hijos, ¿verdad? Yo alguna vez me ha tocado pedirle perdón a mis hijos. Alguna vez en vez de con la vara le di un capón en mi ira. Y le di mal. Y le tuve que pedir perdón. Y entonces le dije, ven que ahora te voy a dar bien. No, pero es verdad. Es verdad. A veces a mí me ha tocado pedir perdón a mis hijos. Y ellos son testigos, no sé si se acordarán. Pero me he tenido que humillar delante de ellos y decirle, ¿sabes qué, hijo? Te grité, se me olvidó que me habías pedido esto y no lo he hecho. Cosas. Y me ha tocado pedir perdón. Y qué difícil es en ese momento, porque uno lucha, incluso como padre, uno puede encontrar argumentos. No, yo soy el padre, no necesito pedir perdón. Ellos son los que se tienen que sujetar, ellos son los que tienen que obedecer. Pero es que una cosa no quita la otra. Una verdad no es contradictoria con la otra. Pedir perdón horizontalmente nos va a ayudar tanto, pero tanto. Entonces, ¿qué tal, esposos y esposas que estáis aquí? Porque a veces son las esposas las que tienen que pedir perdón. Por haber manipulado, por haber mentido. Ahí lo dejo. Y qué difícil es. Y a lo mejor tú esposa dices, no, pero mi esposo es un carnal. ¿Cómo le voy a pedir perdón yo a mi esposo? No importa que sea un carnal. Es que mi esposo no me va a perdonar. No importa. No importa. Tú le tienes que pedir perdón por lo que tú has hecho. Pídelo. Pídelo.
tú te estás humillando, Dios te va a levantar, no tu marido. Dios te va a levantar. ¿Qué tal, esposos y esposas, si hoy salimos de aquí y lo primero que hacemos es pedir perdón y nos quitamos esa mochila que ya empieza a pesar demasiado? Y a lo mejor a los 10 minutos me toca otra vez volver a pedir perdón. Pero no importa, lo voy a volver a hacer, me voy a volver a humillar. Y lo voy a hacer con la fe que te he pedido al principio que tengas, con la fe de que Dios me va a levantar a mí que me he humillado a mí mismo. No, es que hasta que no me pida perdón, yo no. Humíllate, humíllate y Dios te va a levantar. ¿Lo crees? Pues ahora vas y lo haces, como dice José Mota. O en la iglesia, ¿qué tal en la iglesia? ¿Cómo nos cuesta pedir perdón en la iglesia? ¿Cómo nos cuesta? Yo lo veo en los equipos de trabajo, por ejemplo, y veo que alguien se comprometió a servir y no lo hace, o no lo hace bien, o simplemente no cumplió con su labor, y llega el líder y le corrige, porque los líderes, entre otras cosas, tienen que corregir lo deficiente. Y Pablo le dice a Timoteo, oye, o a Tito, yo te dejé allí para que corrijas lo deficiente. Y es una de las labores que tienen que hacer los líderes. Cuando tu líder de célula, cuando tu líder en el equipo que sirves en la iglesia, te tiene que corregir en algo, humíllate. Y pide perdón. Pide perdón. Pide perdón, es humillarse. ¿Sabes qué? Perdóname. No me tomé en serio la responsabilidad que confiaste en mí. No me la tomé en serio. Perdóname. Quiero hacerlo bien la próxima vez. Perdóname. Y entonces el líder a lo mejor le dice, bueno, en un mes no te voy a poner. Pues te tienes que humillar. Tienes que esperar. Esto es como cuando el entrenador del equipo de fútbol sienta a un jugador en el banquillo y no le saca a jugar. Y el jugador está entrenando todos los días, pero llega el fin de semana y no juega. Eso es una humillación, pero no quiere decir que el jugador se está humillando a sí mismo. ¿Entendemos, no? Estamos entendiendo el contexto. Va a haber circunstancias donde vamos a ser humillados, pero eso no significa que nos estemos humillando. Puede servir para que te humilles, ¿sí? Si tienes una buena actitud, si aceptas la corrección, si pides perdón, vas a demostrar que no solo te han humillado, sino que te estás humillando. Y Dios va a ver eso y Dios te va a levantar. Entonces, la confesión de pecados es vertical hacia Dios, horizontal hacia los demás, y hay que practicar las dos maneras. O quien dice en la iglesia, dice en tu trabajo, en el instituto, en tu clase, en cualquier lugar. Si tienes que pedir perdón a un compañero de trabajo, a tu jefe, si no hiciste bien tu tarea, pues pide perdón y se acabó el conflicto. Santiago 5:13, y con esto nos encarrilamos al final, dice, hasta el 16, dice así: ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y mira lo que dice aquí: y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Porque es que hay algunas enfermedades que vienen por el pecado. Hay algunas consecuencias del pecado que son enfermedad en algunos casos. Y mira lo que dice el versículo 16. Y confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay momentos donde nosotros no vemos la sanidad en nuestras vidas porque todavía no nos hemos humillado. Y la manera en que no nos hemos humillado es que no hemos pedido perdón, no hemos confesado nuestros pecados a aquel que le ofendí, a aquel que le traté mal, a aquel de quien hablé mal. Por eso dice ahí, confesaos vuestras ofensas unos a otros.
No es para que Dios me perdone, es para poder arreglar los asuntos en lo natural, en lo horizontal. Y es necesario que lo hagamos así. Dice el Salmo 32, versículo 3 al 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Eso es enfermedad. Mientras callé y no confesé, estuve enfermo. Versículo 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mi vida tu mano. Era Dios ayudando a que la persona entendiera que lo que necesitaba era humillarse. Pero vuelvo a repetir, la enfermedad, cuando Dios permite que llegue una enfermedad a nuestras vidas, eso es una humillación. Pablo decía, tengo un problema en los ojos, 3 veces le he pedido al Señor, porque el aspecto de Pablo como predicador y como apóstol era un aspecto débil. Y la gente lo veía y lo veía lleno de problemas físicos, y entonces eso le servía a él para humillarse a sí mismo. Pero él podría no haberse humillado a pesar de tener esas marcas de enfermedad en su vida. Entonces dice el versículo, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahweh y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí fue cuando él recibió la sanidad y empezó a experimentar la sanidad, cuando confesó, cuando declaró el pecado. Pero mientras lo ocultó, lo disimuló, lo calló, su cuerpo seguía enfermo. Su cuerpo seguía con unas consecuencias que no eran desde luego el plan de Dios. ¿Cómo brillaría la iglesia si nosotros aprendiéramos a pedir perdón? ¿Cómo brillaría la iglesia? ¿Qué impacto tendría la iglesia? Y cuando digo la iglesia es la vida de cada uno de nosotros. Si fuéramos más humildes, si nos humilláramos más a nosotros mismos, si aprendiéramos a pedir perdón, si aprendiéramos a bajarnos, esperando en el Señor que Él nos levante, no levantándonos nosotros. Cuando tú vienes a la iglesia, quiero hacerte esta pregunta, o estas preguntas. Cuando tú vienes a la iglesia, ¿tú crees que estás sumando o restando? Con tu actitud me refiero, con lo que tú hablas, con lo que tú haces, con lo que no haces. ¿Estás sumando o estás restando? ¿Estás aportando o estás menguando el valor y el poder y la eficacia de la iglesia? ¿Bendices o maldices? ¿Edificas o destruyes? Cuando tú pasas por la iglesia, ¿crees que la iglesia se ha beneficiado o la iglesia sale resentida? ¿Con lo que haces o no haces? ¿Con lo que hablas o no hablas? Porque hay cuestiones que son malas porque las hacemos y hay cuestiones que son malas porque no las hacemos, o porque las hablamos o porque no las hablamos teniendo que hablarlas. Y una de las cosas que tenemos que hablar es pedir perdón. Pedir perdón. ¿Cómo brillaría la iglesia? ¿Cómo brillaría tu vida? ¿Qué éxito y qué prosperidad tendrías si aprendieras a humillarte a ti mismo? No esperes a que Dios te humille, porque yo he visto mucha gente a la que Dios ha humillado, pero ellos no se han humillado. Y no sirvió el intento de Dios, porque al final es uno mismo el que se tiene que humillar. Padre, hoy quiero clamarte, Señor, para que tú reines en cada uno de nosotros, para que tu nombre que es sobre todo nombre, hoy aquí sea realmente el
nombre ante el cual se dobla toda rodilla y toda lengua lo confiesa. Aquí confesamos que tú eres Señor. Y hoy asumimos para nosotros ese sentir que hubo en ti, Jesús. No lo podemos entender. No podemos, es imposible para nosotros, Señor. No podemos entender qué significó para ti morir a ti mismo, dejando el cielo, dejando la gloria del cielo, gloria que nunca hemos visto, gloria que no conocemos, pero que tu palabra nos anuncia que es una gloria sin igual. Nunca se ha visto ni se verá algo semejante en la tierra, porque la gloria del cielo no se compara a la gloria de la tierra. Tu palabra dice que el más pequeñito en el reino de los cielos es más grande que cualquiera de los reyes de la tierra. ¿Cómo será el cielo, Señor? Qué magnitud, qué luminosidad, qué esplendor, qué gloria tan asombrosa. Pero tú dejaste todo eso. No te aferraste a estar al lado del Padre, no te aferraste a esa gloria, sino que todo eso lo dejaste a un lado. Moriste a ti mismo para venir a la tierra. Y estando en la condición de siervo, moriste en una muerte horrible como es la muerte de la cruz. Señor Jesús, no podemos entender todo eso, pero por tu Espíritu yo te pido que hoy abras el entendimiento de tus hijos que están aquí, que están escuchando por internet. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento para que podamos profundizar y ser calados con esta palabra, Señor, porque queremos ese mismo sentir para nuestras vidas. Queremos aprender a confesar nuestros pecados cada día, cada paso equivocado, Señor, y no queremos esperar mucho tiempo. Queremos hacerlo inmediatamente. Confesar delante de ti, confesar audiblemente, confesar lo malos que hemos sido, Señor, confesar la maldad en nuestro corazón, ponerle nombre y apellidos a cada uno de los pecados de nuestra vida. Pero también queremos confesar nuestro pecado con nuestro hermano en la fe, con nuestro líder, con nuestro discípulo, con nuestros pastores, con las ovejas. Queremos confesar el pecado con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestro padre, con nuestra madre, con nuestros hijos. Señor, queremos tener hogares sanos. Queremos tener hogares que son limpiados, que son purificados, que son restaurados, porque tu gracia nos visita. Queremos bajarnos como tú te bajaste, Señor Jesús. Queremos ir hasta lo más bajo, hasta echar nuestro rostro en tierra, como en ese dibujo que veíamos, Señor. Así es como queremos estar delante de ti. No hay otra manera, Señor, de llegar hasta tu trono. El que no se quiere humillar no puede estar cerca de ti. El que no quiere confesar su pecado no puede estar cerca de ti, Señor. Seré más como tú.
Todo lo que tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Queremos ir hacia abajo, Señor. Y habitar en tu presencia. Queremos humillarnos a nosotros. Menguar para que crezcas tú. Nuestras rodillas, Cada día seré nuestro corazón mira hacia abajo. más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Quebranta el orgullo, Te Señor. entrego mi voluntad a ti. Todo cuanto soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Señor, todos los que cayeron en tu presencia cayeron con el rostro a tierra. No hay otra manera de estar delante de ti, Señor. No hay otra manera de acercarnos a ti. Enséñanos el camino de la humildad, porque queremos humillarnos, Señor, para que tú estés más alto aún, Señor, para que tú brilles, para que la distancia entre nosotros y tú sea la más grande posible, Señor, en altura. Hoy nos bajamos, Señor. Hoy tomamos la iniciativa y hoy queremos arreglar nuestras cuentas, Señor, confesando nuestros pecados. Si estás con tu esposo o con tu esposa, aprovecha este tiempo para arreglar las cuentas. Si estás con tus hijos y crees que tienes que pedirles perdón, no salgas hoy de este lugar sin hacerlo. Si tienes que pedirle perdón a tus padres, a tus abuelos, pídeles perdón. No te vayas de este lugar sin hacerlo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque así, postrados, es como queremos estar delante de ti, Señor, con la fe de que al que se humilla, tú lo exaltas. Y, Señor, no lo hacemos buscando la exaltación, lo hacemos porque sabemos que no hay otro camino sino hacia abajo. Lo hacemos porque todo lo que vemos en ti es el ejemplo que tú nos diste, Jesús. Bajarse y bajarse y bajarse una y otra vez. Una y otra vez. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Gracias por la sanidad que hoy vas a traer en los que se humillan. Gracias por la restauración de los hogares. Gracias por la restauración de los hijos. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por enseñarme que el camino es hacia abajo. Gracias por dejarme acercarme a ti, así, humillándome, Señor. Es como lo quiero hacer, es como tú quieres que yo lo haga. Te bendigo, Señor, y te alabo por tu gran poder, por tu gran fidelidad, Señor. Y te cantamos una vez más. Quebranta nuestro corazón, Señor. Quebranta nuestras vidas. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu
presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Si nunca te has humillado delante de Dios para pedirle perdón por tus pecados, si nunca has considerado el sacrificio de Jesús como la oportunidad que Dios te da a ti para ser salvo, yo quiero invitarte a que en esta mañana te humilles delante de Dios y tú le puedas decir algo así como: Dios, yo te necesito, soy pecador, he pecado contra ti, contra tus leyes y contra tus mandamientos, contra tu nombre y contra tu santidad. He infringido la ley, Señor, soy culpable delante de ti. Pero por fe creo que tú enviaste a Jesús del cielo a la tierra a morir en una cruz por culpa de mis pecados. Y te doy gracias por ello. Y hoy acepto ese sacrificio de Jesús como la única manera que tengo para salvarme y para llegar a tu presencia. Y te pido, Señor, que me llenes con tu Espíritu Santo y que me ayudes a caminar en la verdad y que me fortalezcas cada día para ver las consecuencias de mi pecado deshechas desde hoy en adelante. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Y juntos como iglesia, Señor, nos humillamos porque queremos ver esta tierra ser sana. Queremos ver, Señor, que los españoles empiezan a volver sus oídos a ti. Queremos ver, Señor, cómo los extranjeros que viven en este país empiezan a volver sus oídos a ti. Esos cientos de miles de musulmanes, de ateos, de gente que tiene ídolos, empiezan a volver sus oídos a ti, empiezan a doblegar sus rodillas delante de ti, empiezan a confesar que Jesús es el Señor, como hoy nosotros lo hemos confesado aquí. Señor, hoy nos humillamos. Como iglesia te pedimos perdón por no haber hecho todo lo que teníamos que hacer, por haber sido una iglesia perezosa, acomodada, por haber sido una iglesia que se ha dormido, que ha dejado de esperar al novio, por haber sido una iglesia que se ha conformado a los domingos, por haber sido una iglesia llena de queja. Te pedimos perdón porque debiendo ser luz hemos dejado apagar la luz, porque debiendo ser sal hemos dejado que la sal pierda su sabor. Te pedimos perdón como iglesia, Señor, porque cuando teníamos que hablar no siempre hemos hablado. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos creído que éramos mejor que otras iglesias. Hemos hablado mal de otras iglesias, Señor, y no queremos ser de división. Perdónanos, Señor. Porque no hemos entendido que el tiempo que tú nos das en la tierra es un tiempo muy corto y no hemos entendido la urgencia que hay en tu corazón.
para salvar a los que están al lado de nosotros, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, compañeros en el trabajo. Perdónanos, Señor, porque debiendo mostrar a Cristo en nuestras vidas, muchas veces hemos mostrado todo lo contrario. Hemos mostrado a Judas, hemos mostrado a Caín, hemos mostrado a Absalón, hemos mostrado la perversión. Perdónanos, Señor. Perdónanos, porque España no es un pueblo duro, Señor. La iglesia se ha endurecido. Perdónanos, Señor, porque debiendo ser rápidos para oír y obedecer, hemos sido muy lentos. Porque debiendo ser ya maduros, algunos todavía somos bebés. Porque debiendo haber crecido y dar fruto, algunas ramas todavía no tienen fruto, Señor. Pero, Señor, si tú tienes misericordia de nosotros, queremos hacer bien las cosas. Queremos agradarte a ti. Queremos empezar hoy, Señor, un compromiso serio contigo y con tu palabra. Un compromiso real. Perdónanos, Señor, porque debiendo haber pedido perdón, nos hemos callado. Hemos dejado que el orgullo creciera como un Goliat dentro de nosotros. Hemos dejado que la envidia creciera como la levadura en una masa y se ha inflado nuestro corazón, Señor. Perdónanos. Queremos ser una iglesia sana, una iglesia libre, una iglesia llena de tu Espíritu Santo, Señor, para poder hacer la gran comisión sin descanso, Señor, cada día de nuestra vida. Hoy yo te ruego, Padre, que tú envíes tu Espíritu Santo a nuestros corazones para que cada uno de nosotros entendamos por el Espíritu la urgencia, las lágrimas que salen de tus ojos, Señor, por cada persona que se pierde. Perdona nuestra queja, Señor. Perdónanos, Señor. Qué mal lo hemos hecho, Señor. Tantas veces que tú nos has despertado para orar y no hemos querido orar, Señor. Tantas oportunidades para testificar de ti y no lo hemos hecho. Tantas oportunidades para demostrar el amor a nuestro cónyuge y nuestros hijos han visto el rencor y el odio en nuestras palabras. Ten misericordia, Señor. Creemos en tu palabra. Si tu pueblo se humillare, tú oirás desde los cielos, Señor. Y perdonarás y sanarás. Nos humillamos, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque no hemos entendido, porque no hemos escuchado, porque hemos hablado mal de otros, porque hemos despreciado a nuestro líder, a nuestros pastores. Perdónanos a los que estamos en autoridad, Señor, porque a veces también hemos despreciado a las ovejas.
Perdónanos, Señor. ¿Qué más podemos decir, Padre? ¿Qué más podemos hacer, Señor? Sino reconocer nuestra falta de amor, nuestra falta de misericordia, nuestra falta de sensibilidad. Ten misericordia, Señor. Sana esta tierra. Si pudiéramos entender, Señor, cuánto amas España. Si pudiéramos entender, Señor, el privilegio de ser hijos de Dios. Si pudiéramos entender, Señor, que nuestros hogares son nuestra primera iglesia, nuestros primeros discípulos, nuestra primera célula. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Santo eres tú, Señor. Quebrántanos, Señor, porque queremos humillarnos. Quizá necesitamos un empujón hacia abajo, Señor, pero hoy queremos ir hasta lo más bajo, Señor. No me importa qué piensan, si me ven llorar, si me ven arrodillarme, si me oyen pedir perdón. ¿Qué me importa, Señor? Hoy, como Jesús, decido morir a mí mismo y decido bajarme hasta lo más bajo, Señor. Sana nuestra tierra, Sana, Señor, por favor. sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Sánanos, Señor, sana. El Dios que sana, el Dios que salva, eres tú, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Papá, por tus muchas misericordias. Gracias, Señor. Gracias. Señor, que cuando estemos camino a nuestras casas, podamos ir como aquel hombre que había ido a Jerusalén a adorar. Podamos ir meditando en la palabra. Podamos ir pensando en lo que tú nos has hablado hoy, en lo que tu Espíritu ha hablado hoy a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra a nuestra vida diaria. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesús, nuestro Rey, el que se despojó de toda la gloria y vino a morir como un delincuente, y al que tú levantaste de la tumba al tercer día y ahora está sentado a la derecha del Padre y pronto volverá a buscar a su iglesia. A ti sea todo el honor y toda la gloria, Jesús. Amén y amén.